Bien, la lámina que vamos a ver ahora es de círculos en perspectiva. Y previa a eso vamos a ver que en el apunte, ¿sí?, lo que tenemos es una breve explicación de cómo se genera una situación que tenemos que hacer, que son las llamadas grillas, ¿sí? La grilla lo que nos va a permitir es hacer la circunferencia cuando estamos trabajando en perspectiva. Porque si nosotros quisiéramos hacer una circunferencia, por ejemplo en esta cara, y simplemente clavamos el compás en el centro, vamos a ver que la circunferencia no tiene nada que ver con la perspectiva, ¿sí? Distinto quedaría si empezaríamos a tener, como lo estamos haciendo, esta deformación que nos permite hacer la grilla para que el círculo nos quede en perspectiva. Y para poder hacer eso tenemos que entender cómo se hacen las grillas. Entonces, supongamos que vamos a hacer una grilla en esta cara de acá, ¿sí? En esta cara de la figura vamos a hacer una grilla para poder hacer la circunferencia. Entonces, necesitamos primero entender que las grillas, ¿sí?, la grilla siempre tiene las mismas dimensiones, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que tiene que ser cuadrada. Si esto mide 50, esto tiene que medir 50. No puede medir 60, ¿sí? No puede ser rectangular. Todo se va a hacer con la escuadra de 30 y entonces lo primero que vamos a hacer es trazar, ¿sí?, esta diagonal, que es la diagonal mayor de ese cuadrado que tenemos en perspectiva. ¿Cómo lo trazamos? Con la escuadra. Es decir, subimos, ¿sí?, subimos todo y con los 60 grados de la escuadra trazamos a partir de ese punto hasta ahí. Después, con la paralela del tablero, ¿sí?, la vamos a subir y hacerla coincidir por este punto para poder trazar esta línea. Y lo mismo vamos a hacer en este punto de acá, es decir, subimos la paralela del tablero, la subimos, ¿sí?, con la manita, lo subimos y luego lo que restaría hacer es, ya obtuvimos todo eso, la escuadra vamos a apoyarla en este punto, ¿sí?, siempre asegurándonos de tener los 60 grados, es decir, la escuadra apoyada sobre la paralela. Bien, una vez que tenemos eso, vamos a trazar este punto, esta diagonal sería, y la misma diagonal lo vamos a hacer moviendo la escuadra así hasta ese punto. Tienen que ser muy precisos. Si no se les unen los puntos es porque hay algo que está mal, ¿sí? Bien, una cosa que hay que aclarar sobre las grillas, eso que acabamos de hacer es una grilla. Ahora, si yo lo hago todo fuerte, no se entiende nada, con lo cual acuérdense que si van a trabajar las grillas tienen que ser súper sutiles, ¿sí?, como ven el resultado de esto. A mí lo que me importa es que se vea el círculo, no toda la grilla, con lo cual esto debería apenitas verse, ¿sí? Bien, entonces yo lo voy a marcar un poco para que se entienda. Tenemos eso, lo cual nos generó estos puntos. Nos generó el punto este del medio, este otro del medio, ¿sí?, y después tenemos este punto y este punto. Esos son los que nos van a interesar. ¿Por qué? Yo para poder empezar a trazar las circunferencias voy a tener como cuatro partes de esa circunferencia. Una va a ser, por ejemplo, si yo quiero hacer esta parte de acá, ¿sí?, esta circunferencia de acá, para poder hacer eso lo que voy a tener que hacer es clavar el compás en el punto 0 hasta el punto, por ejemplo, hasta el punto 2 y desde ahí hasta el punto 1. Con lo cual lo que voy a obtener es toda esta curvita que va desde acá hasta acá, ¿sí? Lo mismo voy a hacer en este otro punto, es decir, de 0', desde 3 hasta 4, clavando el compás en este punto, ¿no? Con eso obtuve esas dos, digamos, esos cuartos de circunferencia. Y después, si clavo en este punto de acá, que llamamos O'', apertura de compás hasta el punto 3 y desde ahí giro hasta el punto 2. Con lo cual lo que acabo de marcar, lo voy a poner en otro color, lo que acabo de marcar es este cuarto de circunferencia que ustedes lo van a hacer mejor. El mismo proceso, pero ahora parándome en este punto. Es decir, clavo el compás de acá hasta el punto 4 y llega hasta el punto 1. Con eso voy a lograr
vamos a hacer esto un poco más suave para que se vea lo de abajo. Con eso voy a lograr armar la circunferencia. Entonces voy a hacer el proceso un poco más rápido en otra de las caras, por ejemplo en la de arriba. Entonces la de arriba, la diagonal mayor es esta de acá, ¿sí? Después, si ustedes miran, esa diagonal mayor la voy a estar trazando con la paralela, ¿sí? Y después lo que tengo que hacer es con los 60 grados, ¿sí? Con los 60 grados me paro en este punto O', ¿sí? Me paro en ese punto, trazo 60 hacia acá. Lo mismo voy a hacer en este punto de ahí, trazo los 60 grados hasta acá abajo, y lo que voy a hacer ahora es invertir las cuadras y girar las cuadras para el otro lado y hacer lo mismo con los otros puntos. Trazo por ahí, vamos a trazarlo. Súper exactos tienen que ser, ¿sí? Y después vuelvo a correr la escuadra hasta ese punto y trazo por acá. Bien, cuando hice eso yo logré la grilla. Recuerden que la grilla apenas debe verse, la grilla apenas debe verse, con lo cual tiene que ser súper sutil, ¿sí? Y hacen lo mismo, acá tienen la diagonal con la paralela, los 60 grados y los 60 grados. Se les tiene que cruzar todo exacto, si no, no les va a dar bien después la circunferencia. Bien, entendido eso, lo que tienen que hacer es ese cubo con todas los círculos en perspectiva, es decir, trazar súper suavecito esto, trazar así, trazar el otro por acá. Fíjense que pueden hacerlo llegar hasta acá, ¿sí? Y pueden trazar los 60 grados acá, que les va a dar también hasta acá arriba, ¿sí? Es decir, les va a dar algo como por ahí. Luego desde acá hasta acá. Fíjense cómo se va formando toda la grilla para poder hacer luego lo que son la figura completa, ¿no? Bien, esto lo completan luego ustedes. Me faltaría este de acá y un par más, pero listo, lo dejo hasta ahí. Y lo que tienen que hacer ahora es clavar el compás en cada uno de los puntos como vimos recién, y además hacer las vistas de esta figura. Es decir, esta es la vista como venimos teniendo. Lo que llamamos A es la vista anterior, ¿sí? Fíjense que B es la vista superior y C es la vista lateral izquierda, ¿sí? Que va ubicada a la derecha. Entonces, si nosotros miraríamos esa figura, veríamos simplemente esto. Son un cuadrado con un círculo. Y fíjense que el círculo, el centro de esa circunferencia, coincide con el centro del cuadrado. ¿Qué quiero decir? Si yo haría la diagonal de esto, si yo hago esa diagonal, encuentro el centro donde voy a clavar el compás, viéndolo en la vista. Entonces quiere decir que este centro, esto acuérdense obviamente que tiene que ser extremadamente suave, en ese centro será donde yo voy a clavar el compás para poder hacer toda esta circunferencia. Bien, básicamente esa es la lámina de círculos en perspectiva.